El tenedor golpeó el plato con un estrépito, como un disparo. Lo sentí antes de oírlo, esa tensión en el aire cuando todos en una habitación contienen la respiración. La voz de mi abuelo llegó después, baja y pausada, abriéndose paso entre la charla de la cena como una navaja corta la seda. Llevas años recibiendo pagos por discapacidad, Iris. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. El pollo asado de repente olía demasiado intenso, demasiado fuerte. La mano de mi prima Sara se quedó congelada a medio camino de su boca. La copa de vino de la tía Maureen parecía flotar en el aire. Incluso Emma, mi hermana menor, levantó la vista del móvil, con las cejas perfectamente delineadas arqueadas en señal de confusión. No podía respirar. Las paredes del comedor parecían cerrarse sobre mí, esas paredes color crema que había contemplado durante miles de incómodas cenas familiares. La colección de platos antiguos de mi madre llenaba las estanterías empotradas, cada uno colocado con una precisión casi museística. Todo en esta casa tenía su lugar, su propósito, su historia. Todo menos yo. ¿Qué quieres decir? Mi voz salió más baja de lo que pretendía, apenas un susurro. Fue entonces cuando lo vi, el hombre de pie detrás de mi abuelo, aferrado a una carpeta de manila contra su pecho como si contuviera secretos de estado. Su traje era demasiado formal para una cena familiar, su postura demasiado rígida. No era de la familia. No era un amigo. Era algo completamente distinto. Mi madre, Linda, evitaba mirarme a los ojos. Jugaba con su servilleta, doblándola y desdoblándola en cuadrados cada vez más pequeños. Mi padre, Mark, de repente encontró fascinante su puré de patatas, y lo removía en el plato con lentos y deliberados círculos. El hombre abrió la carpeta. Crecí entendiendo que el amor tenía condiciones, aunque nadie lo dijera abiertamente. Estaba presente en los pequeños momentos, esos que te van desgastando poco a poco sin que te des cuenta hasta que ya estás vacío. Tenía 12 años la primera vez que comprendí de verdad la estructura de mi familia, el andamiaje invisible que sostenía a algunos mientras dejaba caer a otros. Esa mañana, el formulario para la excursión me pesaba en la mano, más de lo normal. $35. Eso era todo. La excursión a Colonial Williamsburg de la que hablaba todo el mundo en mi clase de 7º grado. Había practicado mi discurso frente al espejo, intentando que mi cara pareciera despreocupada, indiferente, como si no me importara un no por respuesta. Mamá estaba en la mesa de la cocina, con las facturas extendidas ante ella como cartas del tarot que predecían nuestro futuro financiero. La luz de la mañana iluminaba las canas de su cabello, haciéndola parecer mayor. O tal vez solo estaba cansada. Siempre estaba cansada por aquel entonces, aunque yo no entendía por qué. 2 trabajos a tiempo parcial y un marido que trabajaba a tiempo completo deberían haber sido suficientes para una familia de 4. ¿Mamá? Deslicé el formulario sobre la mesa. Hay que entregarlo el viernes. Le echó un vistazo, mientras sus gafas de lectura se le resbalaban por la nariz. No podemos hacer gastos extra este mes, cariño. La situación está difícil. Las palabras resonaron como una puerta que se cierra. No un portazo, eso habría sido más amable. Simplemente un clic, ese sonido suave y definitivo que indica que la conversación ha terminado. Asentí con la cabeza. Incluso sonreí, porque era lo que había aprendido a hacer. Está bien. De todas formas, no quería ir. 10 minutos después, Emma irrumpió por la puerta principal como un pequeño huracán, con el pelo alborotado y una energía desbordante. Tenía 9 años entonces, con extremidades largas y desgarbadas y una sonrisa desdentada, ondeando un folleto rosa brillante como si fuera una bandera de conquista. Mamá, hay clases de baile en el estudio de la calle Maple. Contemporáneo y jazz, y hacen presentaciones. ¿Puedo, por favor, inscribirme? La mamá de Riley ya dijo que nos llevaría ahí. Claro que sí, cariño. Mamá ya sonreía mientras buscaba en su bolso. Déjame sacar mi tarjeta. ¿Cuánto es? La vi sacar su tarjeta de crédito, la misma que acababa de decir que no podíamos usar para gastos extras. La misma semana. Las mismas facturas sobre la misma mesa. Otra hija, otras reglas. Emma nunca supo lo fácil que lo tenía. ¿Cómo iba a saberlo? Cuando eres la favorita, no sientes el peso del amor preferencial, simplemente te sientes querida. Somos los demás quienes hacemos los cálculos, quienes contamos las sonrisas y medimos los momentos, tratando de averiguar dónde nos equivocamos. En la preparatoria, el patrón se había consolidado como algo irrompible, una dinámica familiar inamovible. La computadora portátil de Emma se rompió durante su 2º año, se le cayó, accidentalmente, por supuesto, aunque este era el 3er accidente, con aparatos electrónicos caros. Su padre le encargó una nueva MacBook Pro esa misma tarde,
pagando extra por la entrega al día siguiente. Cuando mi portátil de 5 años finalmente dejó de funcionar 6 meses después, con la pantalla parpadeando y apagándose como un coche sin gasolina, papá me miró por encima del periódico. En la biblioteca hay ordenadores, Iris. Iris ingeniosa. Ya lo solucionarás. Ingeniosa. Esa palabra se convirtió en mi herencia, la reliquia familiar que nadie quiere. Mientras Emma recibía clases particulares para sus notas regulares, a mí me recordaban que debía esforzarme más, cuando mis notas regulares no eran suficientes. Mientras a ella la llevaban y la traían de sus actividades, a mí me daban un abono de autobús y una charla sobre independencia. Mientras a ella le preguntaban por su día, sus sentimientos, sus sueños, a mí me daban asentimientos mecánicos y respuestas distraídas como, qué bien, cariño, que me decían que en realidad no me escuchaban. Aprendí a hacerme más pequeña, más silenciosa, más fácil de ignorar. Algunos niños luchan por llamar la atención, otros aprenden que luchar solo te hace más visible de maneras que duelen. Elegí la invisibilidad, pensando que si necesitaba menos, pedía menos, era menos, tal vez les resultaría más fácil quererme. La lesión ocurrió durante mi tercer año de universidad. Tenía 20 años y trabajaba en el turno de noche en un almacén para pagar los libros de texto que mis padres decían que eran mi responsabilidad. El suelo estaba resbaladizo por la lluvia que había traído el resto del equipo. Llevaba una caja de piezas de maquinaria, nada pesada, pero resbalé. El mundo se tambaleó. Me golpeé la espalda contra la esquina de hormigón de una plataforma de carga al caer. El dolor fue inmediato y cegador, como si alguien me hubiera clavado una estaca en la columna lumbar. Pero peor que el dolor físico fue darme cuenta, más tarde esa noche en urgencias, sentada sobre un papel arrugado en una sala con cortinas que olía a antiséptico y desesperación, no tenía a quién llamar. Cuando por fin logré contactar con ella, horas después, la respuesta de mamá fue un suspiro. ¿Estás bien? No lo sé. Me dijeron que podría tener algo fracturado. Me están haciendo radiografías. Bueno, intenta ser fuerte. Ya sabes lo dramática que puede ser con el dolor. Las radiografías mostraron una fractura por compresión. Leve, dijeron, pero con probabilidad de dolor crónico. Me recomendaron fisioterapia, control del dolor y reposo. Me dieron recetas y un montón de papeles sobre la indemnización laboral que, por lo que entendí, bien podrían haber estado escritos en griego antiguo. Después de eso, me moví más despacio. Cada mañana comenzaba con un cálculo. ¿Cuánto dolor podía soportar hoy? ¿Cuántas pastillas podía permitirme tomar? ¿Cuánto tiempo podía aguantar este frasco antes de tener que elegir entre medicamentos y comida? La primera vez que le pedí ayuda a mi madre con una receta, estaba preparando la cena, de espaldas a mí, picando verduras con precisión mecánica. La cocina acababa de ser remodelada, electrodomésticos de acero inoxidable que relucían bajo la luz empotrada, encimeras de granito que costaron más que la matrícula de mi semestre. Mamá, ¿me ayudas con esto? Dejé el frasco de pastillas sobre la encimera, el que tenía 2 pastillas sonando dentro. Esta semana ando corta. No se giró. El cuchillo seguía moviéndose, un golpe rítmico contra la tabla de cortar. Eres más fuerte que esto, Iris. No seas tan dramática. Tienes que aprender a no depender de nadie. Allí estaba yo, bajo esas luces nuevas y brillantes, en esa cocina nueva y cara, con un frasco de pastillas vacío en la mano. Fue entonces cuando comprendí que el esfuerzo no importaba. El dolor no importaba. La necesidad no importaba. Solo importaba la jerarquía, y yo estaba en el último escalón. Los años que siguieron fueron una lección magistral de escasez. Me volví experta en estirar al máximo todo: comida, medicamentos, esperanza. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada dólar, cada pastilla, cada comida. Las matemáticas se convirtieron en una meditación, una forma de controlar lo único que podía controlar, mi conciencia de lo poco que tenía. Mientras tanto, Emma prosperó. Se graduó de esa escuela privada al otro lado de la ciudad y luego ingresó a una universidad en California, de esas con palmeras y exalumnos famosos. Mamá y papá la visitaban 2 veces por semestre y publicaban fotos de playas soleadas y momentos de orgullo paternal. Cuando me gradué del colegio comunitario, me enviaron una tarjeta. Habrían venido, dijo mamá, pero Emma tenía un compromiso ese mismo fin de semana. Me mudé a Seattle por un trabajo que apenas me alcanzaba para pagar el alquiler. Mi apartamento era un estudio con calefacción irregular y vistas a una pared de ladrillo. La luz del pasillo parpadeaba constantemente, un pulso estroboscópico que habría vuelto loco a cualquiera. A mí me parecía honesta. Nunca fingió ser algo que no era. No sabía lo que habían hecho mis padres. ¿Cómo iba a saberlo? No se echa de menos el dinero que nunca supiste que existía. Simplemente sigues viviendo, sigues sobreviviendo,
sigues diciéndote a ti mismo que todo el mundo tiene dificultades, que no eres especial, que este tipo de pobreza es lo que pasa cuando no eres el hijo favorito. La verdad salió a la luz en Acción de Gracias, por supuesto. Porque los secretos familiares siempre salen a la luz durante las fiestas, cuando todos están reunidos alrededor de las mesas fingiendo que la proximidad equivale a conexión. El abuelo había estado callado toda la noche, algo inusual en él. Era el padre de mi padre, un contable jubilado de mirada penetrante y un agudo sentido de la justicia. Siempre me había tratado con amabilidad, con una dulzura que me resultaba extraña en mi familia. A veces, al despedirnos, me daba un billete de 20, presionándolo contra mi palma con una mirada cómplice que delataba que veía más de lo que aparentaba. Esa noche, había traído un invitado. El hombre se presentó en voz baja a algunos tíos y tías como Stevens, un socio. Pero yo vi la carpeta, vi cómo el abuelo no dejaba de mirar a mis padres, con la mandíbula tensa en una expresión que parecía de traición. Cuando el abuelo habló, la conversación en la mesa se detuvo en seco. Emma estaba describiendo su próximo viaje a Bali, financiado por mamá y papá, por supuesto, cuando su voz la interrumpió. Llevas años recibiendo pagos por discapacidad, Iris. Las palabras flotaban en el aire como humo. Sentía todas las miradas sobre mí, el calor me subía por la nuca. Lo primero que pensé, absurdamente, fue que había hecho algo mal. Que estaba en problemas por unas prestaciones que, de alguna manera, había cobrado sin querer. ¿Qué quieres decir? Mamá palideció. Papá miraba su plato como si pudiera desear atravesarlo, caer por el suelo y llegar a una dimensión alternativa donde aquello no estuviera sucediendo. Stevens dio un paso al frente. Abrió la carpeta con la meticulosa precisión de un cirujano al realizar una incisión. Los documentos se derramaron sobre la mesa, un rastro documental de engaños que se remontaba a una década atrás. Al principio no lo asimilaba. Las palabras se me mezclaban: aprobación de la discapacidad, depósitos mensuales, dirección registrada. La dirección de mis padres. La firma de mi madre. Año tras año tras año. Estos pagos, dijo Stevens, mientras su dedo trazaba una línea en uno de los documentos, fueron aprobados para apoyar a Iris tras su lesión laboral y su posterior condición de dolor crónico. Todos y cada uno de los pagos fueron desviados a esta dirección. Ninguno de ellos le llegó. Emma abrió la boca. ¿De qué estás hablando? Iris no recibe ninguna prestación por discapacidad. Siempre ha trabajado. Porque tenía que hacerlo, dijo el abuelo con la voz ligeramente quebrada. Porque no sabía que existía ese dinero. Mille avant. La silla rechinó contra el suelo de madera, un ruido ensordecedor en el repentino silencio. Nadie intentó detenerme. Nadie me tendió la mano. Caminé hacia el pasillo, con las piernas moviéndose casi por inercia, y me paré frente a la foto familiar que colgaba cerca de la puerta. Mamá, papá y Emma, una foto tomada hace 2 años durante aquella visita a California. Los tres sonriendo, con la puesta de sol de fondo tiñendo todo de dorado. Yo no salía en la foto. Estaba trabajando. O no me habían invitado. No lo recordaba, y daba igual. El resultado era el mismo. En el baño, con manos temblorosas, saqué el teléfono y entré a mi cuenta bancaria. Mi saldo me miraba fijamente, $247,32. Una semana antes de cobrar. Una semana racionando la comida y caminando en vez de coger el autobús. Revisé meses de transacciones, buscando algo, cualquier cosa inusual. Nada. Solo mis pequeños sueldos, mis retiradas cuidadosas, mi pobreza documentada en tinta digital. Abrí un nuevo correo electrónico a la Administración del Seguro Social. Mis dedos se movían con firmeza por la pantalla, sin titubear ni dudar. Les escribo para solicitar un historial completo de todos los pagos por discapacidad emitidos a mi nombre, incluyendo las direcciones y fechas de pago. Les ruego que me faciliten esta información lo antes posible. Gracias, Iris Chan. Al regresar al comedor, no me senté. Me quedé de pie en la puerta, observando la escena como una extraña. Mi familia había retomado la comida, aunque la conversación era apagada, tensa. Emma parecía confundida. Varios tíos y tías cuchicheaban entre sí. Mis padres permanecían inmóviles, como estatuas, a la cabecera de su impecable mesa. Los ojos del abuelo se encontraron con los míos. Asintió una vez, un gesto apenas perceptible que decía: siento no haberme dado cuenta antes. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla, el mismo abrigo de lona que tenía desde la universidad, con los puños deshilachados y la cremallera rota. Me lo puse despacio, con cuidado, dándole a alguien, a cualquiera, la oportunidad de decir algo. De disculparse. De explicarse. Nadie habló. El aire de noviembre me mordía las mejillas. Caminé hasta el final del camino de entrada y me detuve bajo una farola,
mi aliento formaba nubes en la oscuridad. Detrás de mí, la casa resplandecía cálida y dorada, una estampa perfecta desde fuera. Un lugar donde todo se veía bien, sonaba bien, parecía estar bien. Siempre y cuando no miraras demasiado de cerca. Siempre y cuando no contaras quién faltaba. Saqué el móvil y pedí un coche compartido. Mientras esperaba, abrí el bolso y revisé su contenido, un frasco de pastillas casi vacío, un montón de recibos de copagos que apenas podía pagar, mi libreta gastada llena de cálculos minuciosos. Prueba de una vida vivida en la escasez, donde el dinero con mi nombre financiaba la comodidad de otra persona. De vuelta en mi apartamento de Seattle esa noche, no lloré. No me enfurecí. Extendí todo en el suelo, recibos, facturas, historiales médicos, extractos bancarios, y empecé a organizarlo. Ese era un lenguaje que entendía, documentación, pruebas, hechos. Los hechos no favorecían a un hijo más que a otro. Los hechos no ponían excusas ni mostraban preferencias. Creé una hoja de cálculo. Columna A, fechas. Columna B, gastos médicos. Columna C, estimación de la prestación por discapacidad que debería haber recibido. Cuando consulté la prestación mensual promedio por discapacidad para mi afección y la multipliqué por 10 años, la cifra que apareció en la pantalla me dejó atónito, aproximadamente $280,000. $280,000. Mientras yo racionaba mis medicamentos, ellos remodelaron su cocina. Mientras yo tenía que elegir entre comida y alquiler, Emma empezó a ir a un colegio privado. Mientras yo viajaba en autobús porque mi coche se averió y no podía permitirme otro, ellos compraron un todoterreno nuevo. Alrededor de la medianoche, llegó el correo electrónico de la Administración del Seguro Social, su solicitud ha sido recibida y está siendo procesada. Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 10 días hábiles. Me quedé mirando la pantalla, luego los papeles esparcidos a mi alrededor como pruebas en la escena de un crimen. Le susurré a mi apartamento vacío, no arreglaré lo que han roto. Pero tampoco lo cargaré más. A la mañana siguiente, conduje de vuelta a casa de mis padres. Los coches ya estaban aparcados en la calle, al parecer, estaban celebrando una especie de brunch familiar, comportándose como si la revelación de la noche anterior hubiera sido solo un pequeño percance incómodo que se podría solucionar con mimosas y pasteles. Dentro, el comedor lucía idéntico al de la noche anterior. La misma mesa, las mismas sillas, la misma jerarquía con mamá y papá en el centro, como monarcas presidiendo su corte. Emma estaba sentada cerca, con expresión de fastidio porque el drama continuaba. Pero el abuelo también estaba allí, y Stevens, y la carpeta seguía abierta sobre la mesa. Vamos a terminar con esto, dijo el abuelo cuando entré. Su voz tenía ese tono que recordaba de mi infancia, ese que significaba que alguien estaba a punto de afrontar las consecuencias. Mamá intentó interrumpir. Papá, ¿podemos esperar un poco? Iris está claramente molesta, y... Él levantó una mano. Ella guardó silencio de inmediato, y su boca se cerró con un chasquido casi audible. No se trata de que Iris esté molesta, dijo. Se trata de un robo. La palabra impactó como un golpe físico. Mamá se estremeció. Papá se puso rojo de vergüenza. No robamos nada, dijo papá, pero su voz sonaba poco convincente. Hubo un malentendido sobre cómo se harían los pagos. Stevens puso el primer documento sobre la mesa. Luego otro. Y otro más. Una década de pagos por discapacidad, cada uno depositado en la cuenta de mis padres. Cada uno con la firma de mi madre, la dirección de mis padres. Cada uno destinado a mí, pero desviado a ellos. Estos pagos, dijo Stevens con calma, fueron aprobados para cubrir las necesidades médicas de Iris tras su accidente laboral. Todos los depósitos se redirigieron a este domicilio. Según nuestra investigación, Iris nunca fue informada de la existencia de estos pagos. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Espera, ¿le quitaste el dinero de su pensión por discapacidad? La voz de mamá se quebró. Teníamos gastos. Pensábamos, la educación de Emma no fue barata, la casa necesitaba arreglos, y creíamos que Iris se las arreglaba bien sola. Siempre ha sido muy independiente. ¿Independent? La risa del abuelo fue amarga. La hiciste independiente robándole su red de apoyo. Papá intentó un enfoque diferente. Íbamos a decírselo. Con el tiempo. Cuando llegara el momento adecuado. ¿Después de 10 años? Pregunté por primera vez, con una voz sorprendentemente firme. ¿Cuándo era el momento adecuado, exactamente? ¿Después de haber estado otra década sin medicación? ¿Después de haber trabajado incansablemente para gestionar la discapacidad por la que recibías ayuda? Stevens colocó una última hoja sobre la mesa, un resumen que mostraba el monto total desviado, $287,450 en 10 años.
La habitación quedó en silencio. Incluso Emma había dejado de mirar su teléfono. Mamá lloraba ahora, lágrimas silenciosas por las que tal vez sentí lástima. Papá parecía más pequeño, disminuido. Eran ellos quienes siempre habían parecido tan grandes, tan controladores, tan seguros de su derecho a dirigir nuestra familia como un reino donde el amor se distribuía según el favoritismo en lugar de la necesidad. ¿Y ahora qué?, preguntó papá, con la voz apenas audible. Steven cerró la carpeta. Las cuentas vinculadas a estos depósitos quedarán congeladas hasta que se lleve a cabo una investigación formal. Se contactará directamente con Iris para tratar el tema de la restitución. Dada la evidencia de fraude, es posible que se presenten cargos penales, aunque en última instancia la decisión recae en Iris. Mamá me miró con ojos suplicantes. Iris, cariño, tienes que entender. No tengo por qué entender nada, dije en voz baja. Durante 10 años me hiciste creer que no merecía la pena mantenerme. Me viste sufrir. Me viste saltarme comidas para poder pagar las medicinas. Les dijiste a mis familiares que era irresponsable con el dinero cuando, literalmente, te estabas quedando con el dinero destinado a que yo pudiera vivir. No tengo por qué entender eso. Nadie podría entenderlo. El abuelo se levantó. No tienes que quedarte aquí, me dijo. No les debes ni un minuto más. Tenía razón. Pasé toda mi vida en esa familia intentando ganarme lo que a Emma se le había dado libremente: atención, apoyo, cuidados básicos. Pasé años haciéndome más pequeña, más silenciosa, menos una carga, intentando ser digna de un amor que debería haber sido incondicional. Tomé mi abrigo. Emma miraba a nuestros padres como si los viera por primera vez. Quizás así era. Quizás ese era el momento en que se daba cuenta de que su infancia idílica se había construido sobre mi sacrificio. Salí sin despedirme. Detrás de mí, oí la voz de mamá, cada vez más angustiada, a papá intentando calmarla, a Stevens explicándole lo que sucedería después. Pero los sonidos se desvanecieron al salir, cerrando la puerta de algo más que una casa. Mi abuelo me llevó a casa. No hablamos mucho. ¿Qué se podía decir? Pedir perdón se quedaba corto. La rabia me consumía. Simplemente existimos juntos en el coche, dos personas procesando la misma traición desde perspectivas distintas. Cuando me dejó en casa, me metió algo en la mano. Esta vez no era dinero, sino una tarjeta de visita. Es mi abogada, dijo. Se especializa en abuso financiero a personas mayores, pero ya ha llevado casos como el suyo. Llámela cuando esté lista. Dentro de mi apartamento, dejé la carpeta de documentos sobre la encimera de la cocina. Los papeles se extendieron ligeramente, reflejando la luz parpadeante de la bombilla del pasillo. Pensé en la cocina de mi infancia, aquella con electrodomésticos relucientes y encimeras de granito. Aquella en la que me quedé de pie con un frasco de pastillas vacío en la mano mientras mi madre me decía que fuera más fuerte. Pensé en todas las veces que había creído que el problema era yo. Demasiado dependiente. Demasiado dramática. Una carga excesiva. Como había interiorizado su negligencia como un fracaso mío, como una muestra de mi propia indignidad. Pero de pie en mi pequeño apartamento, con mi luz parpadeante, mis muebles de segunda mano y mis gastos meticulosamente controlados, me di cuenta de algo: había construido esta vida con menos que nada. Había sobrevivido con una fracción de lo que debería haber sido mío. Había sido fuerte, no a pesar de la lucha, sino a través de ella. Y si pude hacer eso sin nada, imagínate lo que podría hacer con lo que me pertenecía por derecho. El correo electrónico de la Seguridad Social llegó 3 días después, confirmándolo todo. La aprobación de la prestación por discapacidad de hacía 10 años. Los pagos mensuales. Los cambios de domicilio que había solicitado mi madre. Las firmas que no eran mías. Toda la documentación que necesitaba para demostrar lo que me habían hecho. Llamé a la abogada del abuelo. Se llamaba María Rodríguez y su voz era cálida pero profesional. Escuchó todo sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo finalmente. La documentación es excelente. Con su permiso, podemos solicitar la restitución total, además de una indemnización por daños y perjuicios. Esto no fue solo explotación financiera, sino un patrón sistemático de abuso disfrazado de dinámica familiar. ¿Y qué hay de los cargos penales?, pregunté. Es una decisión totalmente tuya. El fraude es tan evidente que el Estado podría procesarte de todos modos, pero tu testimonio sería crucial. Pensé en las lágrimas de mi madre, en la vergüenza de mi padre, en cómo se les veía cuando se supo la verdad. Pensé en Emma, que nunca pidió ser la favorita, que creció sin conocer el precio de sus privilegios. Quiero que me devuelvan todo lo que me corresponde, dije. Cada centavo, más los intereses. Pero no quiero presentar cargos.
Solo quiero lo que es mío y quiero que esto termine. El proceso legal duró 6 meses. 6 meses de declaraciones, mediación, abogados intercambiando cartas llenas de palabras como mala praxis y responsabilidad fiduciaria. Mis padres intentaron comunicarse conmigo varias veces. Mamá llamó, papá envió correos electrónicos. Emma se presentó en mi apartamento una vez, confundida y dolida, preguntándome cómo podía hacerle esto a la familia. No les respondí ni a mamá ni a papá. Pero hablé con Emma. Nos sentamos en una cafetería cerca de mi casa y le mostré la hoja de cálculo que había hecho. Cada factura médica que había pagado yo sola. Cada medicamento que había racionado. Cada comida que me había saltado. 10 años sobreviviendo en la pobreza mientras su universidad, sus viajes, su vida de comodidades se financiaban con dinero destinado a mantenerme a flote. Ella lloró. No lo sabía, repetía una y otra vez. Lo juro, no lo sabía. Te creo, dije. Pero ahora ya lo sabes. Y con ese conocimiento, tú decides qué tipo de persona quieres ser. El acuerdo se concretó en marzo. 287,450 pesos en pagos atrasados, más 112,000 pesos en daños y perjuicios e intereses. Además, mis pagos por discapacidad continuarían correctamente a partir de ahora, depositados en una cuenta que solo yo controlaba. $400,000. No alcanza para borrar 10 años de lucha. No alcanza para devolverme mis 20 años, consumidos entre el dolor y la escasez. Pero alcanza para respirar. Alcanza para dejar de contar pastillas y monedas. Alcanza para costear la fisioterapia, mejores medicamentos, tal vez incluso tiempo para descubrir quién era más allá de la mera supervivencia. Me compré una computadora portátil nueva. Conseguian Autoconfiable. Me mudé a un departamento mejor, con calefacción que funcionaba y luces que no parpadeaban. Empecé la fisioterapia 3 veces por semana. Compré comida sin revisar mi saldo bancario primero. Pequeños lujos que en realidad no lo eran, simplemente la comodidad básica que debería haber tenido desde siempre. Mis padres me enviaron un cheque de $50,000 con una nota que decía, lo sentimos. Esperamos que esto ayude. Lo devolví. No por rencor, sino porque no quería su disculpa en forma de dinero. Quería los 400,000 que me pertenecían legalmente, ni más ni menos. Sus regalos siempre tendrían condiciones. La indemnización me correspondía por derecho, no por elección suya. El abuelo vino a visitar mi nueva casa en junio. Se quedó en mi sala de estar, observando el espacio, las luces que funcionaban, los muebles que había elegido, las paredes que podía pintar del color que quisiera. ¿Estás bien, chico?, preguntó. Lo pensé. ¿Estaba bien? Aún estaba asimilando la traición. A veces seguía enfadada por lo que me habían quitado. Seguía triste por la familia que había deseado pero que nunca tuve. Pero también estaba aquí, en un apartamento que podía pagar, con dinero en el banco y un futuro que no dependía de la escasez. Ya casi lo logro, dije. Por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de descubrir quién soy cuando no solo estoy sobreviviendo. Asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Siento no haberme dado cuenta antes. Debería haber visto. Sí que lo viste, le interrumpí. Cuando más importaba, lo viste y actuaste. Eso es más de lo que hizo cualquier otro miembro de esta familia. Emma llama a veces ahora. Nuestra relación es diferente, hay un antes y un después, y ambas intentamos comprender cómo vivir en el después. Ella está en terapia, trabajando en su propia culpa y confusión sobre quiénes son realmente nuestros padres. Yo también estoy en terapia, desentrañando décadas de sentirme indigna. Podríamos reconstruir algo. O podrías no. En cualquier caso, estoy aprendiendo que la familia no es solo con quien estás emparentado. Es quien está ahí. Quien te ve. Quien lucha por ti cuando no puedes luchar por ti mismo. Un año después del Día de Acción de Gracias, comencé un blog. No sobre el dinero ni la traición, sino sobre educación financiera para personas con dolor crónico, para personas con discapacidad que se enfrentan a sistemas diseñados para confundirlas y excluirlas. Escribo sobre los cálculos mentales que aprendí, qué facturas pagar primero, cómo estirar el tiempo de los medicamentos, cómo encontrar recursos cuando no se tienen. El blog creció. Empecé a recibir mensajes de personas en situaciones similares, niños cuyas familias les robaban las prestaciones por discapacidad, cónyuges que desviaban fondos, personas atrapadas en sistemas de abuso financiero disfrazados de cuidados. Me di cuenta de que mi historia no era única. Simplemente estaba excepcionalmente bien documentada. Así que recopilé recursos, listas de abogados que trabajan con víctimas de explotación, guías para consultar el historial de la seguridad social, plantillas para solicitar registros de prestaciones,
e instrucciones paso a paso para quienes acaban de descubrir que han sido víctimas de abuso. Una mujer me escribió, me preguntaba por qué me habían denegado la prestación por discapacidad cuando mi médico dijo que me la debían conceder. Resulta que mi madre presentó la documentación a mi nombre hace 10 años y la ha estado cobrando desde entonces. Nunca lo habría sabido si no hubiera leído tu blog. Gracias por enseñarme a investigar. Ese mensaje me hizo llorar. No lágrimas de tristeza, sino algo más. Alivio, tal vez. O un propósito. El dolor que había soportado ahora tenía sentido, más allá de mi mera supervivencia. Se había convertido en una luz para quienes aún permanecían atrapados en la oscuridad. Ya no hablo con mis padres. No es enojo, es poner límites. Querían mi perdón, pero el perdón no es algo que se le deba a la gente solo por ser familia. Es algo que se otorga cuando beneficia tu propia sanación, no la de ellos. Quizás algún día cambie de opinión. Quizás la ira se transforme en algo más suave, como tristeza por lo que pudimos haber sido pero nunca fuimos. O quizás simplemente siga adelante, construyendo una vida sin ellos, y eso también estará bien. Porque esto es lo que aprendí, no tienes que sacrificarte para que otros se sientan bien. No tienes que empequeñecerte para que otros se sientan superiores. No tienes que perdonar una traición solo porque alguien se arrepienta de haber sido descubierto. Los límites no son crueles. No son egoístas. Son esos espacios de tranquilidad donde dejas de permitir que otros escriban tu historia y empiezas a escribir la tuya propia. Ahora tengo 31 años. Vivo en la ciudad que elegí, trabajo en lo que me apasiona y duermo en una cama que compré con mi propio dinero. La luz parpadeante de mi antiguo apartamento ya no está, pero a veces la echo de menos. Era una luz auténtica. Nunca fingió ser algo que no era. Hoy en día, cuando veo familias en restaurantes o parques, ya no siento esa punzada de nostalgia. Ya no miro a los padres abrazando a sus hijos preguntándome qué hice mal. Ahora sé que no hice nada malo. Simplemente nací en una familia que confundía el favoritismo con el amor, el control con el cariño. Y sobreviví. No solo sobreviví, sino que estoy construyendo algo más allá de la supervivencia. Una vida a mi medida. Un futuro que me pertenece. Si alguna vez te has alejado de una versión de ti mismo /diagonal creada por otra persona, recuerda esto, tienes derecho a elegir la verdad que te pertenece. Tienes derecho a reclamar lo que es tuyo. Tienes derecho a construir una vida que finalmente se sienta como un hogar. ¿El silencio que una vez me asfixió? Aprendí a hacerlo hablar.